junto a Liliana vamos a hablar justamente de, otra vez, el narcotráfico, porque durante el fin de semana irrumpió una noticia que tiene, obviamente, trascendencia internacional, porque fue la detención del Chapo Guzmán, quizás uno de los narcotraficantes o el narcotraficante más importante del mundo. Este hombre que ustedes están viendo, que finalmente, después de muchísimos años de clandestinidad, después de haberse en su momento fugado de una cárcel, fue detenido, Liliana, el Chapo Guzmán, en México. Exactamente, en México, justamente en un hotel llamado Miramar, hotel de lujo, Mazatlán, así se llama la región. Había datos concretos de que iba a ir ahí, pero aunque parezca mentira, toda su vida es de ribetes cinematográficos, claro. Sin duda, cuando escapó de la cárcel, también como contaba Facundo, que se terminó escapando. Eso primero, fue en el año 1993, en Guatemala. En Guatemala, y estuvo 8 años preso en México. Le damos la bienvenida a Horacio Calderón, que es analista internacional, que viene munido de un montón de papeles. Horacio, ¿cómo anda? Bien, buenas tardes, gracias por invitarme. Si sabe de esto. Ya le vamos a preguntar bien, para entender, para que la gente entienda, porque obviamente la historia del Chapo Guzmán se cruza con la Argentina, a pesar de que yo no creo que exista una fuente oficial que confirme que el Chapo haya estado aquí en la Argentina, pero hay una gran sospecha. Sí, y lo comentaron algunos de sus seguidores, digamos, gente de grupo, gente que llegó a viajar a la Argentina, que trabajaba con él en el cártel de Sinaloa, lo que se llamó cártel de Sinaloa, porque aquí nos van a contar que vas a ver que ya no se llama más cártel, es mucho más grande, ¿no? Pero el tema es que algunos de sus seguidores habían viajado, y aquellos que mantenían el negocio habían viajado a la Argentina, y ellos dijeron que alguna vez el Chapo Guzmán había estado acá en la Argentina, como en otros países de Latinoamérica. Lo que hay que explicarle a la gente es que este hombre llegó a tener, o se está hablando de una de las riquezas más grandes del mundo, porque incluso la revista Forbes lo había ubicado como entre uno de los hombres más ricos, $1.000 millones se hablaba. Horacio, de eso. ¿quién es el Chapo Guzmán? Bueno, el Chapo Guzmán es un hombre de un origen muy humilde, ¿no? Que solamente, según tengo el prontuario, pudo aprobar el tercer grado de la escuela primaria, que se puso bajo el ala, esto no es demasiado conocido, no ha sido demasiado expuesto, bajo el ala de un tío de él, de un familiar de él, que fue uno de los grandes capos de la droga de México de la década de 60-70. O sea, que ahí aprendió todo. Que se llamaba Pedro Avilés. Cuando Pedro Avilés es asesinado o arrestado en 1978, bueno, todo eso colapsa y surge uno de los hombres que realmente más controló de manera unipersonal el tráfico de drogas en México. No fue un zar de la droga, ¿no? Que se llamaba Miguel Gallardo. Tenía varios nombres antes del Miguel Gallardo, para hacerlo más breve. Este Miguel Gallardo lo ampara y realmente le da formación en todo esto al Chapo Guzmán. Chapo es una palabra que define a un hombre bajo y macizo, ¿no? No tanto, es mexicano. 72, dice. Sí, pero aparentemente... el apodo del Chapo tiene que ver con su contextura física. Sí, exactamente. Yo Ahora, leí en inglés. ¿Él en qué momento, Horacio, él pasa? Porque, a ver, usted está hablando de épocas en donde evidentemente él fue contemporáneo con Pablo Escobar Gaviria. Claro, pero ya diría, cuidado, que Chapo Guzmán tendría ahora 56 años. Tiene 56 años, ¿no? Y Pablo Escobar Gaviria murió a los 46, si mal no recuerdo, ¿no? Pero lo principal es esto, él fue creciendo con Miguel Gallardo. Pero además cuando cae el imperio, cuando se fractura ese gran imperio que tenía Miguel Gallardo, es cuando comienza a surgir la oportunidad que tuvo realmente el Chapo Guzmán, ¿no? Que demostró tener, no sé si por herencia, una habilidad especial, sin tener formación académica, no solamente para convertirse en el capo de una de las mega organizaciones del narcotráfico, el narcoterrorismo más importantes del continente, incluso a nivel mundial, sino que él mismo fue un factor importantísimo en construir con miembros de su familia una red de lavado de dinero, ¿no? Y de inversiones, no solamente, por supuesto, a nivel de México, sino en otros países, porque además el Chapo Guzmán
conjuntamente con la otra organización mexicana, los Zetas, en conjunto, controlan el tráfico de drogas en más de 250 ciudades de los Estados Unidos. Claro. O sea, no estamos hablando de cuestiones menores. O sea, el gran Es el negocio... mayor proveedor, el perdón. gran negocio de Guzmán era Estados Unidos. Uno de los mayores negocios de Guzmán en Estados Unidos, pero también tenía ramificaciones hasta en Australia, en Asia, en Europa, etcétera, ¿no? Y una gran competencia dentro de México con las otras organizaciones criminales transnacionales, que no son cárteles. Competencia criminal, ¿no? Claro, ¿por qué el tema? Porque es importante explicar. Se le dice cártel porque es una palabra mucho más breve que decir un OCT, que la gente no entiende qué es el OCT, etcétera. Pero lo que pasa con el cártel por lo general se dedica a un solo producto. Lo vemos el cártel del petróleo, el cártel de la yerba acá, qué sé yo. Sí, la cartelización Marihuana, refiere a un solamente. producto. Que tiene que tener dos condiciones. Primero tiene que tener la capacidad de regular la cantidad de fabricación. Y segundo, el precio. Esa es la característica del cártel. Pero ¿qué sucede? Estas O organizaciones... sea, maneja la elaboración del producto más el dominio absoluto respecto Claro, al precio. exactamente. Además, fijan el precio. Eso pasa con el petróleo, en fin, en general. Eso se aplicó correctamente a los cárteles de Cali y de Medellín en Colombia, porque realmente tenían esas condiciones. Solo sobre la cocaína actuaban ellos. Fundamentalmente la cocaína era el principal de los narcóticos, por supuesto ilegales, que ellos comerciaban. Pero ¿qué sucede con esto? Estas mega organizaciones criminales han dejado de tener como exclusivo negocio el narcotráfico. Se dedican, por ejemplo, a la falsificación de mercadería, es decir, han expandido la cartera de negocios, en definitiva, ¿no? Y además han constituido en la época de la globalización, ¿no es cierto?, una serie de redes transnacionales, ¿no?, que no tienen forma de ser contenidas por estados que todavía carecen de legislaciones adecuadas para poder dar orquestar un método de parada y respuesta. Esto pasa también con la Argentina. ¿Y cómo se las pasó a llamar entonces? ¿Ya dejaron de ser cárteles para pasar a ser qué? Se llaman organizaciones criminales transnacionales, traducido al castellano. Ajá. Transnational Criminal Organizations. Para Estados Unidos, después de la muerte, del asesinato de Bin Laden, pasó a ser el criminal número uno, ¿no? Yo diría una cuestión, ¿no? Obviamente, una vez se podía hacer un paralelo entre Osama Bin Laden y el Chapo Guzmán. De hecho, yo creo que él es el Osama Bin Laden de la droga, ¿no? Eso no es mío, sino que es una opinión de expertos internacionales. Con el agravante de que este hombre creo que ha matado a más gente que Osama Bin Laden. Me gustaría, Horacio, ¿En preguntarle serio? a Claro, Andrés. con Desde el otro mismo poder, lugar. digo, Sí. desde Me otro gustaría preguntarle lugar. a Andrés cuál ha sido el impacto, me imagino, Andrés, en la prensa de todo el mundo durante el fin de semana, ¿no? Y básicamente en México primero, pero en Estados Unidos también. Lo buscan en Chicago. O sea, ahora quedó preso Porque en México. él en algún momento no se sospechó que residía en Chicago, que vivía en Chicago, no tiene Dicen armada que su vida en Chicago. tiene ramificaciones Tiene. con Chicago y Australia, por ejemplo. Pero en Estados Unidos lo investigan, han pedido ya la extradición. La extradición, Sí, sí, porque... ahora hay disputa, ¿no? No quiero entre cortar, los dos perdón. países. No, El estado de Illinois, donde está Chicago, ¿cierto?, lo ha declarado. Esto es interesantísimo. público. Número uno. Más peligroso que Al Capone. Sí, Bueno, pero enemigo después de Al público número Capone, uno ese. Igual. nunca fue alguien declarado enemigo público número uno. Ahora, ¿por qué? Claro. Porque exportan mensualmente, para que ustedes se den una idea, mensualmente, contrabandean, por supuesto, desde México a Estados Unidos, a Chicago, desde donde se distribuyen a otros lugares, 4.000, a ver, llevado a kilos serían 1.800 kilos. Una tonelada, casi 2 toneladas de cocaína mensual hacia los Estados Unidos. Y Lo eso, cual requiere un país, Horacio, siempre hay que recordar que tiene aproximadamente un 12% de su población que está vinculada a la droga, a la adicción, y que hay gastos en drogas fenomenales. Estamos hablando de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Además, uno dice, realmente, es el gran mercado, el mercado que tracciona todo el negocio de la droga es Estados Unidos. El Chapo Guzmán, Liliana, es el mismo que en algún momento se había sospechado de que había innovado con el envío de submarinos. Eso lo usan, no, eso en realidad las organizaciones criminales colombianas, Claro. pero que también ellos lo adoptaron, mini submarinos de tecnología rusa, descartables. Yo he dado conferencias hace poco, Descartable, eso no yo doy sabía. clases de esto, y justamente el otro día daba una clase de este tema y les mostraba a los alumnos fotos, por ejemplo, de un submarino tomada de un helicóptero.
Entonces, ¿qué hacen? Ellos detectan un helicóptero, detectan un patrullero y directamente, ¿qué hacen? Fondean la carga para que no puedan acusarlos, ¿no? Y directamente descartan el semisumergible. Pero no tiene tripulaciones. Sí, tiene tripulación. Tengo acá- Sí, sí. Ah, ¿sí? Sí, tiene Con tripulación. Tiene tripulación. Yo sí. tengo acá, Horacio, Ah, unos datos Sí. que tienen que ver con el vínculo que podría haber existido entre el Chapo Guzmán y la Argentina. Yo no sé si efectivamente estuvo o no Guzmán, aparentemente sí estaría confirmado que habría estado su esposa. Guzmán era un hombre de 9 hijos. Exacto. Creo que su esposa, si mal... Tuvo varias mujeres, Tiene tiene varias. Bueno, una de las últimas Una mujeres es una se había reina, detectado que hermosa. estuvo 8 meses en la Argentina. Es muy probable, la mujer de Escobar Gaviria también está También. acá, ¿no? Ahora, nunca se ha podido saber si él estuvo aquí en la Argentina. Va a o ser no. muy difícil, tal vez él lo llegue a Sobre admitir, todo con la ¿no? identidad. ¿No? Porque él se movía en el Sí. mundo con identidad Yo realmente. perdón, Facundo, hace cosa de un año, algo por el estilo, en alguna entrevista, me preguntaron sobre el Chapo Guzmán, y yo antes de la entrevista, obviamente, pregunté, y en ese momento ellos pensaban que el Chapo Guzmán podía estar refugiado en Brasil. O sea, que lo daban como una persona zona. en movimiento. ¿Por qué? Porque además, con la cuestión ahora de las vigilancias satelitales y todas estas cuestiones, porque él además cae por soplos. Sí. ¿no? Pero Primero que además todo, por un por el teléfono teléfono. Por el teléfono satelital. satelital que él Un teléfono abrió en 2 o 3 satelital. oportunidades. Lo activó Y ahí, erróneamente, ¿no? exactamente. Pero él tenía... Por llamar a una mujer, además. Sí, perdió, bueno, el amor lo Por perdió el llamar a amor. una mujer, perdió. Le hizo cometer un grave error. Sí. No, y además que es interesante el caso, porque él se rodeaba para protección de alrededor de 300 sicarios que lo protegían. En una serie de casas, de complejos, que parecían de películas de James Bond, donde, por ejemplo, en un baño se movía un panel y ahí se entraba de la ducha a un túnel. Claro. Y cae por llamar a una mujer. Sí, Está rodeado con hizo 3 tres llamados a una hijos. mujer y creo que ahora después seguramente va a salir a publicidad el tema. Pero cayó por eso. Pero yo creo que hubo un soplo, ¿no? Que hubo un soplo. Porque Alguien además, que lo delató, dice usted. claro, el tema es el siguiente. Ahora, ¿usted cree que el Chapo Guzmán, un hombre de estas características, de una característica, digamos, un delincuente internacional, Sí. pudo haber tenido algún interés en la Argentina? Porque en algún momento se habló de lugartenientes de Guzmán intentando lavar activos, Sí, sí. sobre todo penetrando algunas iglesias evangelistas en la Argentina, en provincias como Formosa o Misiones, pero nunca, digamos, siempre fue parte de algo que no, los que nos dedicamos a investigar, nunca hemos podido tener una fuente que nos diga, sí, efectivamente entró Guzmán, esto fue así. Mitos, ¿no? Claro, es parte como Lo de, que, si claro, se lo quiere, que un uno mito. puede a ver, afirmar con un alto grado de probabilidad de ocurrencia, porque seguro siempre se lo llevan preso, como decimos acá, que tanto la Federación de Sinaloa, como la organización Los Zetas, como los paramilitares de Colombia, como las bandas criminales que se llaman BACRIM en Colombia, han estado y están presentes en Argentina de alguna manera. ¿Por qué? Y obviamente, porque en la Argentina, para que ustedes tengan un cálculo, por nuestro país circulan aproximadamente, uno tiene que hacer un cálculo de acuerdo a lo que se captura y eso trasladarlo más o menos a un monto estimado. Pueden circular por la Argentina hacia otros mercados entre 70 y 100 toneladas, y soy conservador en eso, de cocaína por año. De lo cual acá ha habido ministros que lo han de alguna manera confirmado, pues es importante que se asuma eso. ¿Pero el cálculo de dónde sale, Horacio? ¿En base al decomiso? Al decomiso. Al decomiso, exactamente, pero hay que ver una cuestión, eso es muy Claro, porque el decomiso no es lo que se calcula, que lo que pasa. No, pero se hace, por ejemplo, en un país, por ejemplo, regularmente se capturan de 8 a 10 toneladas, por ejemplo, de un producto, se calcula que entre 80 y 100, más o menos, digo, todos los investigadores, todos los analistas de inteligencia, no los O sea, que se opinólogos. calcula, pero está bien para que la gente pueda aprender un poco. Se Sí. calcula que digamos, lo que se decomisa de un producto, no importa Sí. que sea cocaína o un producto Claro. falsificable o un Exactamente. producto ilícito, lo que se decomisa, lo que se captura es apenas el 10% de lo que se trafica, de lo que Sí, se... con suerte, porque yo diría que acá, en la Argentina, desde hace un tiempo se ha comenzado a trabajar mucho, no solamente en interceptar mercadería en transbordo, o sea, mercadería que viene acá, y podría explicar por qué si hay tiempo, ¿no es cierto?, que se embarca en distintos, por avión, se embarca, como pasó con los famosos hermanos Juliá, se embarca Claro. en navíos, en fin, usan todo tipo de triquiñuelas para poder transbordar la droga
que pasa por la Argentina hacia otros Y mercados. las mulas también, no nos olvidemos. Exactamente, que van a Europa, que van a África, que van a Asia, etcétera, y que pasan con la Argentina. Bueno, parte de esa droga, y lo dijo un funcionario público el otro día, que es importante que se empiece a asumir eso, va destinada a comprar voluntades, a corromper acá a oficiales de la administración pública, funcionarios de la administración pública, sean policías, sean gendarmes, sean concejales, sean gobernadores. Por eso de ahí estamos viendo que, por ejemplo, que la ciudad de Rosario, y no es que yo tenga algo contra los santafesinos, No, pero ni lo contra dijo los ahora, socialistas. lo dijo el propio Bonfatti, que vino Exactamente, que vino de Estados Unidos. Y que dijeron que Rosario era Claro, de paz. pero yo creo que Bonfatti y los responsables que lo precedieron a Bonfatti quienes estuvieron en la gobernación, ¿no es cierto?, no podían desconocer que Santa Fe se estaba convirtiendo en una plaza, que es un territorio controlado por narcotraficantes argentinos. Claro. Acá creo, Facundo, esto es importante cuando me preguntabas lo del famoso de la Federación de Sinaloa, Sí. o los Zetas, o los paramilitares, lo que yo agregaba, etcétera, etcétera, etcétera. Yo decía, soy autor de un ensayo que incluso le gustó a quien es hoy Papa, que se llama El cartel de la gran aldea del narcotráfico argentino. ¿No? Porque no van a hacer el cartel de Rosario, no, en la Argentina no hay ninguna organización criminal que trafique acá sin un aval o sin un franquiciado de las mafias locales de Argentina, que son muy difíciles de identificar, porque se trata de funcionarios públicos corruptos que cuando dejan ese lugar son ocupados por otros. No sé si se entiende el tema. Sí. Te suben las cajas. Ahora hablando en criollo, bueno, lo que están en la línea de corrupción al funcionario de turno, que es también corrupto porque muchos no lo son, ¿es cierto? Bueno, ese funcionario corrupto obviamente traslada a otro, a su sucesor, ese negocio, ¿no? O sea, no hay organización criminal en la Argentina que trabaje o que pueda trabajar acá sin la quiesencia de las bandas locales. Y los que nuestras. trabajan acá trabajan con México y con Colombia. Trabajan con carteles México, de con Colombia, con quien les paguen. Colombia, Claro. Paraguay, Con quien les con paguen. todos. Ahora, No digamos. está establecido como una célula fija de algún cartel. Yo diría que no, que esos serán móviles. Hay gente de Sendero Luminoso, hay gente vinculada a la FARC, hay gente vinculada a los paramilitares. Para mí son bastante peligrosos, porque el paramilitar no tiene la contra que podría tener una organización de izquierda en la Argentina, donde obviamente las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas tienen una formación, digamos, que no tiene demasiado que ver con la izquierda. Entonces, me decían la vez pasada, no, ¿a usted les parece que...? Una persona muy importante, ¿no?, que me llamó, me dice, ¿a usted les parece que quiere ganar dinero no lo va a aceptar de la FARC o de quien sea? Efectivamente, pero si tienen que elegir, van a elegir a los paramilitares. A los paramilitares. Y yo no soy de izquierda, claro. No sé Para que la tanto gente es el entienda un objetivo. poquito qué panorama y por qué puede tener importancia. Tiene importancia porque era, como decimos, el enemigo público después de Bin Laden, aparentemente, de Estados Unidos. Y siempre se lo relacionó aquí con el tema de la efedrina, concretamente. Exactamente, Porque vamos a bueno, claro. decir, ¿qué pasaba en México con la efedrina? La efedrina ahí estaba prohibida, era difícil, la efedrina, que es un precursor químico para construir, para elaborar drogas sintéticas. Yo sí creo, ¿sí? Liliana, que en algún momento, respecto a las drogas sintéticas y a la efedrina, hubo algún intento de las grandes organizaciones mexicanas de probar qué pasaba con Argentina. Y creo que Maswich y el triple crimen tiene que ver con eso. Acá era legal. Pero perdón, y Acá no Jesús estaba Martínez prohibida la Espinosa era una figura importante Del en cártel. esto, que por qué la relación México, ingeniero Maswich, el triple crimen, porque aquí había en el laboratorio un jefe de ese laboratorio que era un mexicano, que era Jesús Martínez Espinosa, y que justamente se lo relacionaba directamente con el Chapo Guzmán. Exactamente, no, claro. Con él y su socio, Déjame Mayo decirte, Zambada. Liliana, que en su momento, y esto lo hablábamos recién y lo vamos a estar ampliando en algunos minutos, se le secuestró un teléfono Nextel a Sebastián Forza. Sí, es una de las víctimas del triple crimen. Una de las víctimas del triple crimen, en El donde principal. aparecía en su agenda un número que llamó la atención porque era un número mexicano. Sí. Y cómo tenía Forza registrado, agendado ese número, lo tenía agendado como el mayo, así como el mes, el mayo. Claro. Lo que con el tiempo se llegó a concluir es que efectivamente el Chapo Guzmán tenía un lugarteniente, un socio, su mano derecha, que a tal punto que hasta el día de hoy está Tiro la foto acá, si prófugo, quieren. que es el Mayo Zambada, Sí. que
tiene un hijo que 61 es Vicente, años tiene más o Vicente, el Mallito Zambada, cuyo contacto sería obviamente El Sebastián de Forza acá en Forza, Argentina. claro. Esto es parte de un capítulo que tuvo la causa del triple crimen. A ver qué tiene Horacio, usted Sí, muéstrelo. si quieren acercar. A ver, yo me voy a acercar. Acá, por ejemplo, está el Estado Mayor, en este caso de... Estos son documentos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, del cual depende el servicio secreto que protege al presidente, ¿no? O sea que Acá lo tenemos. en la cabeza de la organización delictiva aparecen... Ismael Mayo Zambada García, y por supuesto la cabeza, Joaquín el Chapo Guzmán Loera. No sé si se verá bien, Sí, aproximadamente, ¿no? Acá se vuelve a repetir lo mismo, y lo que vemos abajo son diferentes operativos, ¿no? Cuadros operativos, que el gobierno de los Estados Unidos designa justamente como personas vinculadas al negocio del narcotráfico. Claro, acá lo vemos, fíjense. Estos son documentos del Departamento de Estado norteamericano. Sí, me imagino. acerco, Tesoro. Venga, Horacio, venga. Del Tesoro. Acá Del tenemos Tesoro del Tesoro norteamericano, que son los que realmente entienden en la designación de un terrorista o de un narcoterrorista, un narcotraficante de alto nivel. Es decir, que acá tenemos el contacto del que acabamos de hacer mención nosotros, que sería el hijo de esta persona, que es el que aparece vinculado al teléfono de el Sebastián Mallito, Forza, sería Mallito. el Mallito. Está en la primer línea. En la primera línea. Él es teóricamente el sucesor. También tenía un hermano que ahora está preso, que se llama Jesús Zambada García. Es una familia completa, es una familia mafiosa, para que el televidente se... Ustedes fíjense qué diferente que está el Chapo Guzmán a cómo lo detuvieron, ahora, ¿no? claro, pues esto es una foto de hace muchos años. Eso sí podemos ver. Cuando estuvo preso por primera Cuando vez. estuvo preso. Después, Claro. si quieren pasar otra... Y quien está más para abajo Es, por ejemplo, es José Guadalupe Tapia Quintero, que es responsable por embarques de muchas toneladas de droga desde Sinaloa a México dentro de los Estados Unidos. Que todavía, por ejemplo, a julio del año 2013 no había sido... Estos son detenido. documentos de julio de 2013. Fíjense cómo va cambiando la fisonomía del Claro. Chapo Guzmán, que ya parece mucho más regordete, con los bigotes. Es raro que lo hayan detenido con características similares a las fotos. A la foto, sí. Eso es raro, ¿no? Sí, Porque a mí hay algo que no me cierra, pero bueno, eso es otra cuestión aparte. ahora lo vamos a hablar, porque yo también Bueno. tengo algunas dudas. Porque de repente se convierte el Chapo Guzmán en el enemigo público número 1 del mundo. Y siempre Estados Unidos tiene esa necesidad de encontrar un enemigo público número 1. Ahora voy a ensayar algo, alguna idea. Pero ¿no? este me parece es el más conocido, pero no es el único. Acá Y vemos... además ya te estaba demostrando. Acá se repiten nuevamente los nombres, ¿no? El de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y de Ismael Zambada García. Muy parecidos, ¿eh? Que son más o menos del mismo tipo, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de la palabra La red de cártel, financiación, ¿no? De la red financiera, en la cual intervienen distintos personajes que estamos viendo acá y que, por ejemplo... Con ellos que hacen, empresas. que hablaban, por ejemplo, acá tenemos, perdón, no quiero No, manéjese tapar, con- por ejemplo, una industria ganadera, ¿no es cierto? Para que se den una idea, industria lechera, un parque acuático, etcétera, y a través de eso... Eso ellos sería van- para blanquear dinero, eso, digamos. blanquean dinero, pero que eso es tal el volumen del dinero, para que se den una idea del televidente del narcotráfico colombiano, que oscila entre los 30 y los 50 mil millones de dólares por año. Que no tienen, claro, no tienen forma de... Lo que lavan. Lo que lavan lo que ¿Cuán? producen. Ah. Producido entre 30 ¿Cómo? y Claro. 50 millones, mil millones. Claro, Mil es millones. Es buena la comparación porque las reservas argentinas están en el centro del debate 29. por estos días, son de 30.000 millones. Sí, Andrés. mira. Andrés anda a los 29, 30.000. 30, sí. Y ahí para Sí, abajo la de van, los ¿no? 30. Ahora, ¿qué hacen estos personajes con el dinero, por ejemplo, Claro. que no pueden reciclar? Ellos, por ejemplo, tienen campos, compran campos. En los campos Es uno hacen de cavar. los modos, ¿no? Hacen cavar, sí, sí. Más importantes de ubicar De el esconder. dinero, de blanquear el dinero Sí, del sí. narcotráfico, Exactamente. comprar campos. Entonces compran campos, pero además de eso, en algunos campos, ¿qué hacen? Cavan agujeros y ponen barriles llenos de aceite, ¿no? Con bolsas de dinero, dinero. Por ejemplo, de fajos de dólares ¿Por qué hace? sellados. Ellos usan el aceite como una, no sé, será como una cobertura, pero en definitiva esconden... No, y de última, si alguien sospecha algo, rompen el barril y sigue Rompe el saliendo barril, aceite, exacto. pero adentro está el dinero Está el dinero, envuelto. ¿no? Y entonces se ven, por ejemplo, campos y campos y campos y campos custodiados, por ejemplo, por gente fuertemente armada en México, ¿no? Y aclaremos, por ejemplo, que en el caso de la organización rival de los Zetas, todos los Zetas, o casi todos los Zetas, los iniciales, fueron oficiales de fuerzas especiales de México entrenados por los Paramilitares, Estados Unidos. Paramilitares. Paramilitares, digamos, son. paramilitares. Por eso son peligrosísimos. Como los famosos caibiles de Guatemala. Claro.
¿no? Exactamente, o sea, tenían Eran un tropas de Y entrenamiento. acá hay no eran, mujeres, obviamente. Acá siempre tenemos mujeres involucradas. casi todas de la familia y si quieren pasar a A otra, ver. yo les voy a mostrar, yo comentaba en otros medios, pero sin esta posibilidad, el dominio que tienen las organizaciones, estas mega organizaciones en los Estados Unidos. ¿Este límite qué es? Ahí tenemos, a ver, no estoy viendo acá porque está demasiado diluido la frontera, ¿no? Pero debe ser el control territorial de cada una de las Claro, personas eso asignadas. se llama, a ver, los capos de las plazas de la Federación de Sinaloa, acá le ponen cártel porque es más cómodo, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, dentro de México, yo explicaba que hay control de 250 plazas Plaza. en los Estados Unidos solamente. ¿Qué es una plaza? Es un territorio. Entonces, por ejemplo, vemos, a mayo de 2013, tenemos a Zenobio Flores Pacheco, por ejemplo, controla Acá. la plaza Mexicali. Acá. Exacto. En el segundo, Armando López Aispuro, controla la plaza de San Luis De Río Colorado. Colorado. Guillermo Nevias Nava, que está acá, controla la plaza de Sonoita. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué llaman plaza? Plaza es el territorio que se reparten entre los distintos jefes mafiosos. Es la palabra plaza. Porque, En vez de una división política, es una división de negocios. claro, pero la gente a veces habla de mercado. Yo mando en este el mercado territorio. tal. No, un momentito. Una cosa es el Claro. mercado, que yo vendo en el mercado americano, contrabandeada Claro. al mercado de la droga. No, pero la plaza es el territorio que controlan los narcotraficantes. Y acá tenemos, por ejemplo, cada uno de ellos. Es decir, perdón, que cada uno, por ejemplo, Carizales, que maneja la plaza Nogales. Moguines. La plaza ¿sí? Nogales. Nogales, Nogales. no se mete en el territorio que No. maneja el de Río Precisamente como Colorado. se ve en las grandes películas, se matan a tiros. Se matan, pero Claro. para esto sirve esto también. Claro, lo digamos. importante es que yo les traje esto para que ustedes vean, por ejemplo, lo que puede llegar a suceder ahora con la Claro. sucesión del Chapo. Es decir, Se van a pelear. ¿qué va a suceder? Va a haber una pelea interna Para ver quién para ver sucede. quién se queda con eso y además las otras mega organizaciones, sobre todo, por ejemplo, los Zetas se han aliado con Estos otros. son de los Zetas y de Sinaloa y de otros Está, claro, cárteles y se reparten o Está son el cártel, todos del no, mismo estos están en guerra. constante Y y guerra van constante, quedando ¿por al qué? mando, Porque ¿no? México se ha transformado en un territorio de paso de la droga de Colombia hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué ellos están en permanente guerra? Porque cuanto más se acercan a la frontera de los Estados Unidos, más posibilidades tienen de transportar la droga de ellos hacia allá. Fíjense que le han descubierto al Chapo una cantidad exorbitante de túneles que conectan, por ¿Y ejemplo... Sinaloa es limítrofe? Claro, pero Sí, Sinaloa es un no se sector había asociado con los Zetas y habían formado una gran federación. yo explico lo siguiente. La Federación de Sinaloa no integra a los Zetas, son archienemigos de los Zetas. Ah, son archienemigos. ¿Cómo nace? No, eso es importante. Había dos grandes, mal llamados cárteles. Sí. Uno era el cártel de Sinaloa Sí. y otro el cártel del Golfo. Ah, del Golfo. Bueno, el cártel del Golfo tenía un grupo de asesinos, de sicarios, que eran los Zetas. Y los de Sinaloa tenían otro grupo de sicarios y que hacían todas las operaciones de inteligencia, que se llamaba la organización Beltrán Leiva. ¿Qué sucede? Los Zetas vieron que ellos se podían apoderar del negocio y fueron haciéndolo, bueno, matando directamente y controlando todo el territorio que antiguamente tenían este famoso pseudo cartel del Golfo, ¿no? Y con respecto a la Federación de Sinaloa, hubo una operación de inteligencia que le hicieron creer al Chapo Guzmán que los hermanos Beltrán Leiva lo estaban traicionando. Entonces él comienza una guerra contra los Beltrán Leiva, delata a algunos de los Beltrán Leiva y ellos en venganza matan a uno de los hijos del Chapo. Porque el Chapo tiene hijos supuestos. ¿Pudo haber, Ahora Liliana, se pudo. se La pudo haber, idea es se muy pudo haber complejo. cruzado la vida de Sebastián Forza en toda esta historia? Es un personaje minúsculo. Y- Muy sí, minúsculo, muy está minúsculo. claro, muy minúsculo. Yo Lamentablemente creo, a ver, lo que pude hablar, y seguramente en un ratito vamos a hablar con alguien que sabe y mucho seguro de la causa en sí mismo, ¿no? Sí, sí. Con la efedrina, pero me parece que lo que buscaba justamente los mexicanos era este control de la efedrina, porque era imposible tenerla en México. Es decir, iba a ser un pequeño eslabón para conseguir efedrina. Ahora, ¿cómo veían a la Argentina? En realidad, a esta gente, y usted me lo sabrá decir mejor, Horacio,
lo que le importan son los euros y los dólares, Por no los supuesto. pesos argentinos, Por digo. supuesto, por Ni siquiera estamos hablando acá de grandes organizaciones, o cuando hablamos grandes de Rosario, o por ejemplo el otro día hablábamos de la yaqui ahora en el sur No, de pero es nuestro todo país, cabotaje. o en Mendoza, pero claro, no les interesa, Pero o sea, sí no como es lugar de comparable. paso Pero para- sí, ahí voy, pero sí como un lugar, en su primer momento para conseguir efedrina, y segundo, para hacer el nexo, para pasar como una frontera más vulnerable, en todo caso, desde la Argentina hacia Europa. Hacia Europa, exactamente, pero No, lo que pasa es que buscando la de Europa, la efedrina sobre todo. importada, que se importaba acá, fue un negocio que se descubrió en su momento que era un negocio que dejaba mucho dinero. Claro. Y Forza muere en una competencia justamente por ese negocio. Lo mataron para quedarse con el negocio. Y negocio Sí, que obviamente no nos se termina olvidemos. desde el momento en que se prohíbe la efedrina, o por lo menos que se restringe Control. un poco más, o se Hay que ver un poco algo más. que es muy importante, porque el otro día hubo una discusión a raíz de declaraciones del ministro de Defensa Sí. y del secretario de Seguridad luego, sobre si la Argentina era o no un país Yo donde se fabrica la droga. expuse mi teoría, algunos me cayeron. Yo creo que Argentina no es un país de elaboración. No sé qué piensa usted, Horacio. No de elaboración como lo son como son Colombia, Sí. como es Perú, como es Bolivia. La opinión mía personal, que justamente la he dado públicamente, sin meterme yo en camisa de política. once varas, de cuestiones políticas, porque eso no me interesa. La Argentina es un país que produce sustancias estimulantes tipo anfetamina. Caso de éxtasis. Está clarísimo. Acá, o sea, que es una droga. Las drogas, Sí, sí, pero acá no se elabora cocaína. no se elabora cocaína, No se pero... elabora marihuana. Pero la Argentina, no. Pero la Argentina interviene en el proceso Totalmente, de elaboración de de cocaína de pasta base al clorhidrato, que obviamente que se utiliza de alta pureza y todo eso. Por supuesto. Pero perdón, estamos ¿para hablando- consumo personal o para el tráfico? No, yo pienso Porque que acá ahí es... también está no, la No, cuestión. yo lo que creo que Pero lo que en dice Calderón es que a la porcentaje. Argentina sí lo que se vio últimamente es el ingreso de la pasta base, Sí. o por lo menos se vio el ingreso de elementos que se terminan haciendo aquí en la Argentina para conseguir Claro, obviamente pero clorhidrato por ejemplo, de pero el cocaína. caso- No me refiero a precursores químicos que No, obviamente Claro, están... Pero Claro. digo, ¿quedan acá o salen o se comercializan? por lo general quedan Queda acá. Pero no hay que No es de olvidarse. esta estructura, entonces. Por eso. No, yo diría que esto pertenece acá. O sea, son mafias locales nuestras, no nos engañemos. Esto Claro. es lo que hay que investigar. Pero acá hay una cuestión que es insolayable. Es una cuestión del narcotráfico que hay que... en la Argentina hay que meterla dentro del ámbito de la seguridad o de la defensa. Es toda una discusión esa, ¿no? Es toda una discusión. Yo, por lo general, yo no soy partidario de que las Fuerzas Armadas queden involucradas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque yo creo que las Fuerzas Armadas, la misión de las Fuerzas Armadas es, defender al país de una agresión externa, clásica, que las hay, porque acá hay hipótesis de guerra. Lo que pasa es que si no se admite que hay hipótesis de guerra, es muy difícil que Bueno, se ahí pueda mismo, hablar ahí del mismo tema. los diarios británicos el fin de semana sorprendidos por el gasto armamentístico argentino. Sí, que es mínimo para lo que tiene es Gran mínimo, Bretaña, ¿no? pero aparentemente salieron a decir que en las Islas Malvinas no va a haber un portaaviones hasta el 2020, con lo cual si Argentina quisiese, en base a lo que dice el Sí. presupuesto, va a terminar comprando, podría volver a, digamos, todo Sí. disparate de Sí. algún Lo periodista que pasa- británico. Ahora, volviendo al tema de la droga, hay que ver que en este momento, en el mundo, está evolucionando la fabricación de drogas sintéticas, porque incluso ofrecen menores riesgos de seguridad a las redes del narcotráfico. ¿Por qué? Porque se hacen en un garage. Claro. Entonces, como pasa acá en Argentina. Entonces, Claro. Argentina, Como en la serie. al producir éxtasis acá, hasta con control de calidad, porque hay lugares donde se prensa, se Sí, utilizan le ponen prensas, las etiquetitas, las o etiquetas los o el sellitos, sello por decir. a la pastilla de éxtasis, que eso como forma de decir acá, esto es de alta calidad, pues entonces no podemos soslayar. Y además, interesante lo que acaba de decir esto, en el proceso de elaboración del clorhidrato de cocaína, a partir de la pasta base que se hace acá, a lo mejor se hace en menor cuantía, no se puede decir que la Argentina es un gran productor, porque eso sería un disparate, pero no hay que olvidarse que acá hay una sustancia altamente nociva que es similar al crack, que se llama Paco, que es auténticamente argentino, porque nadie puede decir que el Paco le importa a alguien. No, No. el Paco se produce, es un residuo. Bueno, pero todo de la hay pasta. países de la región que tienen un estilo o una modalidad de Paco. Sí. Sucede en Brasil, no me acuerdo Y no hay una del fórmula nombre. única. No hay una fórmula porque única. es para- Es el Es el residuo residuo. de... Sí, es, el residuo. es raspar la olla Le con la ponen que... polvo de Ahora, vidrio, le ponen volviendo a la queroseno. pregunta de Facundo, ¿no es Estados Unidos cuando pone al Chapo Guzmán al mismo nivel de Bin Laden el que establece esta hipótesis de, bueno, el enemigo
militar de algún modo pasa a necesita ser Estados el Unidos. narcotráfico. Sí, yo creo Algunos que dicen que necesita siempre un se necesita enemigo eso, pero yo creo que el Chapo internacional, Guzmán, lo han dicho ellos, lo han dicho especialistas de todo eso. A ver, la captura de este hombre es, en inglés decían así, ¿no? Hace 24 horas. Dice, es una especie de espina, como dicen los mafiosos, clavada en el costado del cartel, como dicen ellos, de Sinaloa, pero no es una daga en el corazón de esto. Claro, ¿Por no qué? es una... Porque pues no muere, no se terminó pero acá. aunque no mueran, es dentro de la cultura del narcotraficante. Ellos ya saben que el día de mañana pueden morir o pueden ser arrestados y que sigue otro. sigue la Horacio, actividad, le claro. quiero preguntar, ¿de qué manera mata este tipo de organizaciones criminales? Porque muchas veces, o cada 2 por 3, nos sorprende De manera brutal. a Andrés con alguna imagen que proviene de México, algunas que no se pueden prácticamente ni Otros mostrar. decapitan. Otras que... 20 cráneos que A ver, encontraron en un cuerpos lugar. decapitados. Sí. Descuartizan, incluso hay un personaje, Colgado de los puentes, un personaje sí. creo que lo estaba mencionando en algunos medios hoy, yo lo he dicho en varias oportunidades, en entrevistas y todo eso, que se llama el pozolero, que por supuesto habrá cambiado de nombre, lo habrá matado y habrá ocupado el lugar a otro. ¿Qué es el pozolero? Un encargado, como si fuera un taller, donde le llevan los muertos, los sumerge en ácido sulfúrico, entonces el tipo devuelve los huesos. Eso se llama el pozolero. No, o sea, la respuesta es horrible. Eso no se vio ni siquiera con los decapitadores que vimos en Irak. Entonces, ellos tienen una operatoria que es realmente siniestra, macabra, descuartizan a la gente, han puesto 20 cabezas, 25 cabezas, por ejemplo, en una pista de baile, tirando... O sea, recuerdo, realmente sí, es algo... Ahora, a mí me además lo impacta, quieren mostrar, ¿no? me impacta la imagen del Chapo siendo trasladado. Esa imagen no tiene audio, ¿no? Es solamente una imagen No. que se ve tomada, me Exacto. imagino, por las propias fuerzas de seguridad. Sí. Que hay unos policías que inevitablemente tienen que tener la cara rostro tapada. cubierto, mira. Es que participaron un grupo bastante importante. Dicen Fíjate, que la Marina, la Marina. justamente si los ves, que son estos de verde que dicen Marina, Infantería son, Marina. claro, son el grupo de avanzada y que era el grupo que tenía el dato justamente que iba a estar allí en Miramar. Aclaremos que todo esto se hizo con la participación Pero de las todos. agencias antidroga de los Estados Todos. Unidos, con todo Estados su Unidos sistema lo ubicó, ¿no? satelital, Claro. la National Security Agency, que ubica todas Sí. estas cuestiones, Sí. que alcanza con una precisión milimétrica por el uso de un Fíjate celular. cómo lo toman, Sí. cómo lo toman, ¿no? Y vos fíjate la pregunta, a ver si se puede levantar el graph nuestro y volver sobre el graph de esta es la televisión, ¿esto es Univisión? Univisión de Estados Unidos. Vos fíjate que la pregunta que se hacen en la televisión digamos, de Estados Unidos es ¿qué se puede esperar después de esto? Es la cadena latina más importante. Es la cadena latina, por supuesto, más importante del mundo. Son ¿Qué se puede colegas. esperar? Se preguntan Una guerra, ellos. va a ser una guerra. Era un poco lo que está tratando de plasmar Horacio, que es una guerra por Que la viene, sucesión. claro. La sucesión de él y aparte de las otras organizaciones que van a querer ocupar el territorio de Sinaloa. ¿no? plazas. Fíjate que si podemos detenernos Las en los plazas. fotógrafos, hasta Sí. los fotógrafos van tapados, con la cara Sí, tapada. claro. Obviamente porque acá lo que se teme son Posible represalias contra la represalia. Y familia. aparte Claro. es un país, México, donde se mata a gran cantidad de periodistas por mes. Sí, sí, claro. Sí, Es sí, como sí. que los periodistas que van Hay denunciando... que hacer un cálculo que más o sobre menos este ha tema, habido los más de matan. 100.000 Mirá, muertos. perdón. ¿Más de 100.000 muertos? Sí, El sí, fotógrafo. es un Fíjate el fotógrafo. graph. Es ¿Qué militar, se puede ¿eh? esperar? Plantean. ¿Qué se puede esperar? La respuesta es una guerra. Da más miedo la detención parece que otra cosa. Sí, yo Plantean un estaba escenario en de contacto con guerra. especialistas de Estados Unidos y ellos afirman lo mismo. Va a haber una guerra intracártel, como dicen ellos, dentro de Sinaloa y la Federación y otra guerra de los demás cárteles contra este, que ya están federados, porque los caballeros templarios ¿Cómo por ejemplo, federados? están Sí. federados entre ellos para atacar ¿Cuántos a carteles Sinaloa. hay en...? Y en este momento 7 está, a ver, parece pasa Sí, por- ¿verdad? Sinaloa, el Está Golfo. la Federación de Sinaloa. Sí, En importancia, los Zetas. Zeta. Si uno ve, unos dominan una parte del territorio mexicano De y los otros Pacífico la otra. y otros, claro. Los Zetas. Está el cartel de Jalisco Nueva Generación. Jalisco. La familia, no, ese es un nombre con el cual se le conoce a Sinaloa. Perfecto. Hay otro sí que se llama, pero no tiene demasiada importancia. Está la familia michoacana, Sí. los caballeros templarios, que es una rama de la familia 5. michoacana. Y eso sería los 5. cinco principales del cartel del Golfo, Pero que está ahora- muy disminuido, ¿no? Pero hablamos él tenía un socio, que era Mayo, justamente, de que estuvimos hablando, El Mayo, Zambada. el Mayo Zambada, sí. Digo, naturalmente no se respeta esa línea, estaban en la asociación, misma sí, ¿no? línea ellos dos,
¿Por qué una guerra si en realidad tenía un segundo o alguien de su misma altura que es Zambada? Bueno, porque va a haber guerra porque hay otros que pretenden siempre ocupar el lugar de su voz, de su jefe, de su capo, ¿no? O sea que es yo creo que es algo que es un escenario altamente probable, ¿no? O sea, es posible, pero algunos dicen, bueno, es probable, muy probable, poco probable, medianamente probable. Yo creo que es altamente probable que esto desencadene una guerra. Mire, yo he estado dando charlas, ¿no? Clases sobre este tema. Y yo les mostraba a los alumnos el otro día, hace cosa de un mes y medio, cómo era el mapa de México con el despliegue de los diferentes carteles. Entonces les iba pasando 2008, 2009, 2010, era impresionante, coloreado, cómo iban ganando terreno o desapareciendo. Qué bárbaro. ¿No? Y la Gran Guerra está en el control de los territorios que lindan con Estados Unidos, la frontera con Estados Unidos, y el control de las grandes autopistas, que es por donde circula la droga y donde entra Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay un alto nivel de corrupción. La mayor cantidad de armas, de sistemas de encriptamiento de comunicaciones, son todas americanas. ¿Saben lo que hacían los narcos? Iban a Arizona, iban a Texas, iban a los estados vecinos, a las ferias, y compraban, por ejemplo, armas, y esas armas se las hacían llevar luego a México. O sea que, Horacio, ¿se puede hacer un cálculo? Cualquiera en la mesa que lo sepa lo puede aportar. ¿Desde cuándo? Porque usted plantea un escenario, yo imagino la gente en casa mirando, y lo que uno, digamos, la primera conclusión que uno se lleva es, esto no se para más, porque hoy es el Chapo Guzmán, mañana va a ser otro, hoy es el cártel de Sinaloa, mañana será reemplazada esta organización por otra. Entonces ahí viene la pregunta que uno puede hacerse es, ¿desde cuándo el narcotráfico es un flagelo en el mundo? Hay una etapa del mundo... No olvidemos de la guerra del opio de la reina Victoria de Gran Bretaña, Inglaterra. O sea que, si nos remontamos a eso, o sea, la guerra del opio... Podemos pensar que en los últimos 100 años... 200 y pico... o más. O más, porque estamos hablando... ¿En qué momento Pero el tema es a nivel continental. Eso, a nivel continental, eso me parece. Comienza a surgir todo esto. Más que nada también. Claro, los años 50. Claro, comienza a surgir, claro. Fíjense una cuestión que me parece muy interesante. Antes de los años 50 se consumía droga, pero no... No, acá en Argentina se consumía cocaína en los años 30, pero era una cosa... Pero era legal. ¿Ves? Era legal. Claro, se consumía cocaína, de hecho, pero era algo muy, Sí, casi relacionado con la intelectualidad en algunos casos. Poco, ¿no? O sea que acá luego hubo un enorme auge, algunos medios de comunicación han influido también en todo esto, y el crecimiento... ¿En qué sentido lo dice, Horacio? No, los medios de comunicación muchas veces, claro, cuando alientan el consumo de alguna manera, o subliminalmente, ¿no? No estoy hablando de un medio determinado, ¿no? No quiero decir, bueno, tal medio, tal programa, tal cosa, que van a lo mejor alentando o como siendo permisivos con el consumo de drogas. Un chico no entiende, por ejemplo, que a lo mejor que la marihuana es una droga de tránsito, no crea hábito, pero llega un momento que no hace efecto, entonces también habría que rediscutir el alcohol, ¿no? Algunos hacen un paralelismo. Pero toda una discusión, aparte, yo diría un poco bizantina para salirse un poco del tema este. Sí, está claro. ¿No? Porque... Algunos hacen un paralelismo entre lo que fue la ley seca en Estados Unidos y después tener que legalizar el alcohol, porque la mafia en Estados Unidos, justamente hablábamos de Al Capone, tuvo que ver con prohibir la venta de alcohol. Y por eso dicen que si se legalizara la venta de droga, terminarían estas mafias. Yo pienso que si se legalizara la venta de drogas, en lugar de ser mafiosos, se llenarían de dinero los funcionarios públicos de los distintos países en los cuales se apruebe esto, ¿no? Porque es un negocio tan monstruoso. Primero que no lo van a dejar de ninguna manera estas grandes organizaciones. Que se legalice. Que se legalice este tipo de cuestiones, ¿no? O sea que yo yo soy demasiado, a lo mejor, anciano para cambiar de idea a esta altura del partido. Yo no soy partidario de... Lo que sí soy partidario, bueno... Pero usted no cree que legalizando el producto, es decir, hoy la cocaína aparece en un listado muy precario dentro de los productos ilegales. Sí. Si lo pasamos de la otra raya... Pero hay que ver que, perdón, pero no se puede ir a un médico... De mucho dinero. A ver, una cosa que es elemental. Sí. El médico que tiene que proteger la vida del paciente no le va a firmar una receta para un veneno. No, está claro. Entonces, en lugar de decir, el señor tómese un paquete de cianuro y se le pasan los problemas. No. Claro. ¿No? Entonces hay una cuestión de razonamiento, me parece a mí, simple, ¿no? O sea, el tema de legalizar no se habla de sugerirle a alguien que lo consuma, sino de tener regulado, controlado,
que Bueno, no sean las mafias usted recién explicó organizadas y con lo hizo armas. de una manera No muy me concreta refiero, nada. lo que es la cartelización como concepto económico, ¿no? Sí, No claro. como, siempre que se habla de cártel se habla y se relaciona con algún ilícito, pero la cartelización, hay un montón de productos que están cartelizados, Cartelizados. que no necesariamente son productos Posición inclusive ilegales, dominante ¿no? No, yo hablaba de la mercado, yerba, por ejemplo. La es yerba la me parece un cartelización. producto cartelizado. No quiero atacar a nadie acá en la Argentina. Claro. A pesar que está carísima. Por ejemplo, el petróleo. Ese es un cártel concreto, el petróleo. Entonces, Claro. pero esto ya trasciende la Claro, cartelización. claro. Antes de que se vaya, Horacio, quiero pasar por los diarios de México, que Andrés siempre nos trae, obviamente, los principales títulos, para ver que la repercusión, me imagino, ha sido mucha. ¿Dónde estamos ubicados ahora, Andrés? A ver. Empezamos por el Excelsior, con muchísima información con la detención de el Chapo Guzmán. El título principal dice, sobre el Chapo, 66 averiguaciones, ¿sí? Ese es uno de los diarios más importantes de México. A ver, La Jornada, y cambiamos. Pasamos rápido, ¿eh? Lo que contaba Horacio, que participó la DEA con drones en la casa de el Chapo Guzmán. No solo con los teléfonos en satélite, sino también con los drones en la búsqueda y luego haber apresado al Chapo Guzmán. Bien. Gracias, Andrés. Gracias, Horacio, también. A usted por soportarme tanto tiempo. Por favor, No, ha sido un muy placer. interesante. Muy amable, Horacio Calderón, analista internacional a propósito del tema del narcotráfico. En toda esta charla, en toda esta discusión, junto a Liliana Caruso, mencionamos algún dato, Liliana, respecto a la posibilidad de que haya existido algún tipo de vinculación, o por lo menos algún dato que se haya desprendido de la causa del triple crimen, para justamente pensar si allí no se intentó establecer algún vínculo entre Forza y algún sector mexicano. Y está en línea el doctor Juan Vidone, quien ha investigado obviamente el triple crimen. Doctor Vidone, Facundo Pastor, Liliana Caruso en el Diario de la Tarde. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Facundo, Liliana? Bien. ¿Qué tal? Doctor, ¿en algún momento a lo largo de la investigación se cruzó o se hizo necesario tener que abrir una mirada internacional? Sí, obviamente, la respuesta sí es afirmativa. Le diría con mayor certeza que además de haber surgido en la investigación, estas circunstancias se vincularon en el juicio oral, ¿no? Y, digamos, ¿se habló en algún momento de algún dato que se desprendió de un teléfono Nextel incautado y también de un testigo aparentemente de identidad reservada que habría ratificado lo que se sospechaba de ese teléfono Nextel? ¿Esto es así? ¿Nos puede contar el contenido de eso? Sí, en realidad lo que tiene que ver con los cárteles mexicanos, particularmente vinculados con la efedrina, sí, es lo que nos llevó a nosotros varios años de investigación, pero que desde un primer momento estaba mencionada esta actividad de los dos cárteles. Algunos le dicen Cancún o Cartel del Golfo, como decía el señor Calderón, y el otro sin duda que es el cartel de Sinaloa. Este cartel de Sinaloa estaba representado en nuestro país por entre otros, por estos 9 mexicanos que fueron condenados con motivo del hallazgo del laboratorio de Mashuit, del laboratorio de metanfetaminas que fue descubierto ya por julio de 2008, y también en lo que hace a las víctimas del triple crimen y en su caso a los imputados, también varias de las personas relacionadas en mi causa operaban con estos cárteles, ¿no? Yo recuerdo la participación incluso cuando se descubrió el laboratorio de un mexicano justamente trabajando allí, que era Jesús Martínez Espinosa, que después fue detenido en Paraguay. ¿Se podría pensar que él era casi el representante de algún cártel aquí en la Argentina? Aparentemente sí, según la información que manejamos de organismos internacionales y dichos de varias personas en el marco del juicio, Jesús Martínez Espinosa respondía al cartel de Sinaloa, justamente, y lo que se habría dado durante el 2008 y que terminó con el fatal triple crimen que ya conocemos, es justamente una especie de lucha de carteles o digamos de representantes de carteles en nuestro país. Es decir, ¿usted cree que a Ferrón, a Vina y a Forza los matan en el medio de todo esto? Exactamente. Sí, y se supone que
podrían haber los argentinos hecho algún mal cálculo, no haber o haber subestimado quizás el escenario internacional y haberse metido en una guerra entre el cártel de Sinaloa y quién? El otro cártel que le menciono, ¿sí? El otro cártel que le acabo de mencionar. De todas maneras, como ustedes saben, los 4 condenados hoy por hoy en la causa del triple crimen son argentinos. El prófugo Pérez Corradi también es argentino. Claro. Sobre él es principalmente quien se menciona que estaba siendo financiado por estos cárteles. Y efectivamente tanto Forza en Vida, por supuesto, como claro, Pérez Corradi, los dos proveían de efedrina a estos cárteles, ¿no? Ibar Pérez Corradi, que sigue prófugo de la justicia, doctor. Ustedes tienen... Pérez Corradi, que sigue prófugo de la justicia. Cuéntenos. Bueno, a partir de marzo del 2012, que el juez de garantías de aquí de Mercedes dispuso su detención, y hoy por hoy tiene una orden de captura internacional en todos los organismos, por lo menos que son competentes sobre el tema, con el ingrediente, por lo menos en lo que a ustedes por ahí más les interesa, en que este hombre, Pérez Corradi, se encontraba también en Cancún, contemporáneamente a Martínez Espinosa, el día que desaparecen los 3 cuerpos que luego fueron hallados en General Rodríguez. Es decir, ¿usted cree que asociación en Cancún se pudo haber planificado ese crimen, ese triple crimen? Eso ya por ahí pertenece al nivel de la conjetura, pero bueno, no sería descabellado pensarlo. ¿Ibar Pérez Corradi tiene un pedido de extradición también desde Estados Unidos o tiene alguna causa relacionada con Estados Unidos incluso? Según tengo entendido, sí, por tráfico de oxicodona. Claro, en alguna causa donde él intentaba, a través de una, si no me equivoco, de una azafata y de un piloto. Exactamente. Llevar pastillas. Pero también tiene un proceso abierto por lavado de dinero ante el juzgado del doctor Servide, según tengo entendido. ¿Y cómo puede estar prófugo tanto tiempo, doctor? Eso es una pregunta un poco engañosa, no sé, la verdad que por supuesto que lo primero que se le viene a la cabeza a uno son los medios económicos o recursos y vinculaciones que puede llegar a tener para evitar el ser habido, por supuesto. Claro, pero y una ayuda externa, digo, pensando que puede también él tener otros contactos afuera e incluso hasta de los mismos cárteles, si se quiere, por un negocio. Sí, todo es probable en este negocio de dimensiones, por lo menos transnacionales, digamos, ¿no? Doctor, en algún momento a lo largo de la tarde, entre tanta información, yo sospecho, o uno a veces piensa que la gente se pierde un poco, pero la gente va siguiendo dato tras dato. Por alguna extraña razón, en los últimos meses en la Argentina el tema del narcotráfico se ha instalado como un debate. A veces uno escucha cualquier disparate en los medios, otras veces celebra que se instale como debate porque creo que o creemos inevitablemente que siempre sirve discutir y conocer más y poner mayor información en contacto con la gente. Se habló en este programa hace algunos minutos de un mexicano de apodo El Mayo o Mayito Zambada, como una persona muy cercana al Chapo Guzmán, que es el narco o el enemigo público número 1 de Estados Unidos, que es quien fue detenido el último fin de semana. Este hombre, el Mayo Zambada, o algún familiar del Mayo Zambada, ¿podría estar vinculado o pudo estar vinculado con Forza? No tengo conocimiento de que eso sea así. No, es la primera vez que escucho ese nombre como pregunta, me refiero. Claro. Lo he escuchado, obviamente, a través de la información, como usted dice, pero no lo tenemos nosotros. Y dentro en un teléfono de Sebastián Forza secuestrado en la causa, ¿aparecen en la agenda teléfonos de México? De hecho, aparecen, más que aparecer en la agenda teléfono de México, hay frondosas comunicaciones entre Sebastián Forza e incluso algunos de los otros fallecidos con teléfonos que están ubicados en México. Es decir, a ver otra vez, las llamadas desde las víctimas del triple crimen con gente de México. Con gente, exactamente, con radios argentinas que están ubicadas satelitalmente, para decirlo, o geográficamente, para decirlo de alguna manera, en México. ¿Nunca se llegó a investigar esa red? ¿Quiénes eran las otras personas? Sí, uno de ellos era Jesús Martínez Espinosa, que estamos viendo ahí en pantalla para que la gente lo ubique, que es el señor de remera a rayas, ahí está. Que está detenido en nuestro país. Está condenado. Sí, por claro. el Tribunal Federal de San Martín, según creo. Sí. Justamente por el desvío de
estos precursores químicos, ¿no? Ahora, doctor, ¿y cómo se entiende que si efectivamente el triple crimen queda en el medio de una guerra narco, cómo se entiende que quienes hoy estén, y usted lo decía recién, condenados por el asesinato, el triple asesinato, sean argentinos? Bueno, no nos olvidemos que Jesús Martínez Espinosa operó en nuestro país con varias personas que además estuvieron detenidas y que eran argentinos. Tal el caso de Mario Segovia. Que murió en la cárcel, ¿no? ¿O no? No, perdón. No, Mario Segovia no murió. El rey de la efedrina. Sí. El rey de la efedrina. Hay alguien más que murió en la cárcel, ¿no? Marcelo Tarcia. Marcelo Tarcia. Bueno, el fallecido también Sebastián Forza. Es decir, que uno puede pensar que los mexicanos vinieron acá sabiendo que la efedrina era de libre uso, teniendo un Forza que le proveía la efedrina, se cruzaron con una guerra acá y contrataron mano de obra local para poder llevar adelante o perpetrar estos crímenes. Sí, no nos olvidemos que esto es un efecto, es decir, por supuesto para nosotros es un crimen aberrante, pero para determinadas personas que solo piensan en el dinero, y en el dinero a gran escala, para decirlo de una manera, es un efecto quizás secundario o no buscado, pero necesario para mantenerse en el negocio. Esto era un negocio millonario, así como de millonario peligroso, pero sin duda que hubo mucha gente, muchos connacionales nuestros que se sintieron atraídos por este negocio casi mágico, le diría. Claro. Esto más que nada es un aprovechamiento, para hacerlo por ahí de una manera más simple, es un aprovechamiento de las grietas legales. En nuestro caso ocurrió con el tema de la efedrina, en el caso de Rusia ocurrió con el tema de la codeína hasta 2010, según saben ustedes también, era de venta libre hasta ese año, hasta que apareció esta droga famosa denominada crocodil. El narcotráfico siempre aprovecha esas grietas legales para poder mejorar el negocio. ¿Cómo es investigar el narcotráfico en la Argentina, doctor? ¿Usted se sintió contenido? ¿Se sintió solo? En realidad, yo me cruzo con el narcotráfico de una manera, te diría, casi accidental, porque en realidad no es mi competencia. No, está claro. Investigar narcotráfico, sino el crimen. Claro. Cuando investigo el crimen y el móvil del crimen es donde me choco con el narcotráfico. Por ende, la verdad que, si se quiere, por ahí investigué el narcotráfico con herramientas no tan convencionales como las que se utilizan para investigar el narcotráfico, digamos de esa manera. Lo importante es que el triple crimen para nosotros, porque mucha gente dice, bueno, están condenados, ya hay gente en la cárcel, ya sea argentinos, e incluso Jesús Martínez Espinosa hoy en la cárcel, pero no es un caso cerrado. Todavía falta una persona que hace 2 años más o menos está prófuga. Sí, exactamente. Casi 2 años ya. Bien. Doctor Vidone, gracias por la gentileza de siempre. Muchísimas gracias. Bien, perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Es el fiscal Juan Vidone, que en su momento investigó el triple crimen de General Rodríguez. Volvemos a traer esta noticia porque otra vez se vuelve a instalar la posibilidad o la sospecha de que uno de los principales capos narcos de la historia, si se quiere, el narcotráfico, que es el Chapo Guzmán, que fue detenido el fin de semana, ya pasado por la Argentina, y él lideraba obviamente el cártel de Sinaloa, cártel que disputaba aparentemente la obtención de efedrina en la Argentina cuando fue asesinado Sebastián Forza, Vina y justamente Ferrón. Hacemos un punto a este tema, ya volvemos en instantes tras una brevísima pausa. No se vayan, en el Diario de la Tarde.